familia especial allá en Holanda. En realidad viene de una familia que tiene una buena estabilidad. Amén, iglesia, allá si no me equivoco, es de Amersfoort. Él se convirtió allí. Y en el momento en el que este hombre se convierte, mi estimado hermano, habían diferentes decisiones. Jálalo hacia la izquierda, jálalo hacia tu pantalla, ¿sí? Hacia tu pantalla, jálalo. Lo del el otro caso. Ok. Y entonces, ahí solamente tienes que hacer clic en la pantalla y en el otro lado. Ok, tengo que ayudar en este momento también en las cuestiones técnicas. Vamos a ver cómo es que podemos transmitir este mensaje. Ponte cómodo, por favor, desde donde tú estás. El pastor Johann Hauptmann se convirtió, mi estimado, en los años 80. La primera vez que vino al Perú fue en el año 2003 y desde ese año está predicando el evangelio, llevando el mensaje de salvación. 2003 vino aquí al Perú por primera vez y desde allí han venido cerca de 7 veces, si no me equivoco. Hoy día lo vamos a escuchar y vamos a obtener un poco más del mensaje de Dios. Así que ponte cómodo, vamos a escuchar al pastor Johann Hauptmann. Hola a todos mis amigos del Perú, de Lima y también mis amigos de Trujillo. Es un gran privilegio para mí poder predicar para ustedes. Abramos la Biblia en Lucas 23:44. Es increíble poder ver que en todo el mundo se están llevando a cabo las mismas circunstancias complicadas por esta cuestión del coronavirus. En Holanda en estos momentos estamos predicando a todos mis amigos live stream y Lima, teniendo en cuenta que siempre es un privilegio predicar el evangelio para mí poder predicar. Ya no tengo que viajar esas 15 horas para llegar hasta Lima, sino que ahora te puedo predicar. Es increíble poder ver que en todo el mundo. Así que abramos nuestras Biblias en Lucas 23:44. Voy a predicar un sermón titulado Dios no está muerto. En estos momentos estamos predicando a través del YouTube live stream. Ahora, ¿por qué es que escogí este título? Teniendo en cuenta que siempre conocemos nosotros la película que Dios no está muerto, tengo que viajar esas 15 horas para llegar. Pero la inspiración viene a través de lo que leí en las noticias con respecto a Maradona. Así que abramos nuestras Biblias en Lucas 23:44. Este hombre voy a predicar acaba de morir a los 60 años de edad. Está vivo. Ahora, y varios periódicos dieron la noticia diciendo Dios ha muerto, que Dios no está muerto, él está muerto. Incluso refiriéndose viene a través de lo que leí en las noticias con respecto a Maradona, bastante conocido. Y es increíble la forma en la que lo describen, pues le ponen acaba de morir, palabras mayúsculas y lo honran de tal manera. Varios periódicos dieron la noticia diciendo Dios ha muerto. El Dios, y sabemos que este hombre no era ningún santo, pero uno de los periódicos incluso ha llegado a decir ahora que Maradona está muerto. Y es increíble la forma en la que lo describen, pues le ponen Dios con palabras mayúsculas y lo honran de tal manera que este hombre ha sido bastante conocido a nivel mundial. Y sabemos que este hombre no era ningún santo, pero uno de los periódicos incluso ha llegado a decir, ahora que Maradona está muerto, está verdaderamente en las manos de Dios. Y la historia de la mano de Dios tiene un pasado en la Copa Mundial de 1986. Esa Copa del Mundo que se llevó a cabo en México, y yo me imagino que todos ustedes peruanos saben de lo que estoy hablando hoy en este momento. Y en el juego entre Argentina e Inglaterra, Maradona de verdad que se jugó un partidazo allí. Y es en este juego donde Maradona marcó 2 goles. El primero, él evadió a muchos jugadores ingleses hasta llegar hasta el arco y hacer uno de los mejores goles de la historia. Pero después de ese gol, Maradona marcó otro gol un poco más diferente. Y vemos que en la historia de este otro gol de Maradona, Maradona está saltando, teniendo en cuenta que él solo mide 1,60 m y el arquero inglés es mucho más alto que él, quien también está saltando en el mismo momento. Y se pudo ver claramente a través de las imágenes de televisión que este hombre marcó el gol con la mano. Y luego Maradona comenzó a saltar como loco para celebrar junto con sus amigos por causa de este gol que había él marcado. Pero cuando vemos la repetición en cámara lenta, podemos observar bastante bien cómo es que este hombre hizo este gol con la mano. Poco después, Maradona salió a los medios de comunicación diciendo que esa fue la mano de Dios. Por eso es que le decían Dios y ahora Dios está muerto. Y hasta ahora Peter Shilton, el arquero inglés, sigue molesto porque Maradona nunca se disculpó al respecto. Y Maradona solo decía que era la mano de Dios. ¿Pero de verdad Maradona es Dios? De verdad que si fuera Dios, este hombre no nos traería nada de esperanza para ninguno de los vivientes. Pues este hombre tenía un estilo de vida bastante desordenado con el uso excesivo de drogas. De verdad, bastantes excesos y abusos en toda su vida. Era muy difícil para él llevar una vida normal, tanto así que muchas veces se le fue del control de las manos. Pero Dios no está muerto, Él está vivo. Y vamos a leer al respecto de su historia, al respecto de Jesús, quien no está muerto, sino que vive. Así que vamos a leer Lucas, capítulo 23, verso 44.
Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Verso 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Verso 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Verso 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Así que en esta noche vamos a hablar de que Dios no está muerto, sino que Él está vivo. Y la Escritura nos habla sobre Jesucristo, nuestro ejemplo, no sobre Maradona, sino sobre Jesucristo, quien está vivo. En la historia que nosotros hemos leído, hemos podido observar algo que a mí me ha llamado mucho la atención, y es sobre una multitud que le seguía a Jesús, donde no se dan a conocer sus nombres. Un grupo de personas que no estaba ni a favor ni en contra de Jesús, simplemente siguiendo y mirando a la distancia. Y se les conocía como la multitud, como toda la multitud o el gentío que estaba alrededor de Jesús. Y en estas historias leemos sobre gente a la que no se nos da a conocer sus nombres. Entonces vamos a ver como primer punto al respecto del gentío que fueron testigos de su crucifixión. Y estos hombres están viendo colgado a Jesús de la cruz y están viendo que verdaderamente está muriendo, y su reacción es comenzar a golpearse el pecho, de repente de tristeza o como una señal de desesperación. Así que vamos a mirar al respecto de la multitud de espectadores. Vemos que hay muchos grupos que seguían a Jesús, hombres, mujeres, discípulos, hasta incluso había también el grupo de fariseos. Pero este grupo en particular era la multitud, que en griego significa ojlos, y significa un gran número de personas, distinguiéndose a sí mismos de los discípulos y hasta de los oponentes de Jesucristo en esos tiempos. Gente común de Galilea y de Jerusalén. Y no están muy interesados en la Biblia, pues se conoce que no tenían tanto conocimiento al respecto de la Biblia, y estaban abiertos a las enseñanzas de Jesucristo, pues vivían sin dirección. Necesitaban a un pastor. Y lo que Jesús quería cuando les hablaba era que estas personas sean sanadas, vengan a Cristo y así encuentren a un pastor, y así encuentren ellos a un líder espiritual. Vemos que la multitud lo reconocía a él como un profeta, pero la pregunta es si es que verdaderamente lo veían como hijo de Dios. Así que vemos que esa multitud no son sus enemigos, pero tampoco son sus discípulos. Son solo espectadores. Y cada vez que leemos en la Biblia al respecto de ese grupo de personas que se reunían para ver los milagros de Dios, por ejemplo, en la multiplicación de los panes y los peces, cuando se alimentó a muchas personas, teniendo en cuenta también a esa multitud que estaba alrededor de esta mujer que tenía el problema con flujo de sangre y viéndola ser sanada, y también esa multitud que estaba alrededor de Jesús en el Sermón del Monte. Entonces vemos que diferentes multitudes estaban alrededor de Jesús mirando lo que él hacía, pero no eran parte de lo que él quería. Y en más de decenas de veces la Biblia nos habla al respecto de las multitudes que seguían a Jesús, pero que no eran realmente sus discípulos. Creían en él, incluso hasta lo tenían como profeta, pero nunca estuvieron firmes en la posición de aceptar que él era Dios, siendo aún un ser humano. Y si lees bien en nuestra historia, te vas a dar cuenta que desde el principio se menciona varias veces la palabra multitud en el libro de Lucas, capítulo 23. Leamos lo que dice el primer verso de Lucas, capítulo 23. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y luego también vemos en el verso 27, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Entonces vemos gente siguiendo a Jesús. Y no eran ni discípulos, pero tampoco eran enemigos de Jesucristo, pero estaban para allí esperando, simplemente mirando la crucifixión, pensando, si este es el verdadero Mesías, entonces no va a morir. Pero si es un ser humano, entonces morirá y se irán nuestras esperanzas. Entonces están mirando y esperando cuál es el resultado. Y las mujeres que seguían a Jesucristo, las vemos que están llorando porque sabían que estaba a punto de morir. Y ellas sienten pena por Jesús, pero Jesús se da la vuelta hacia ellas y les dice: no tengan pena por mí, sino por ustedes mismas. Yo no soy una víctima, ustedes son las víctimas, pues ustedes han pecado. Entonces tengan pena por ustedes mismas.
Y este es el año 33, y de acuerdo a la historia, sabemos que después de Jesucristo, en el año 70, Jerusalén fue completamente destruida. Pero la Biblia nos dice en el verso 28, pero Jesús, vuelta hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Jesús sabía que toda la sociedad judía iba a ser dispersada desde el año 70 hasta 1948. Entonces, hasta 1948 no estarían más juntos todos ellos. Y Jesús entonces les advierte a ellas, están llorando por mí, pero yo no soy una víctima, yo estoy muriendo por sus pecados. Ustedes deben llorar por ustedes mismas, porque yo estoy muriendo por ustedes y por sus pecados. Jesús tuvo a 12 cerca y eran sus discípulos. Jesús también tuvo sus oponentes, que eran los fariseos, y también los líderes religiosos, pero también vemos a las multitudes que estaban alrededor. La Biblia nos dice en el mismo capítulo, en el verso 35, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. La Biblia nos habla aquí de un gran número de gente, una multitud, gente de pie allí, sin ningún nombre aquí que se nos mencione, simplemente un grupo de personas paradas allí mirando, sin llegar a tomar ninguna decisión, ni a favor, ni en contra de Jesucristo. Jesús tenía enemigos, y vemos que eran estos los fariseos. Tenía también a sus discípulos, y sabemos que eran 12, pero de otro lado vemos a toda una multitud. Pero entonces nos preguntamos, ¿cuál era el deseo o el plan de Cristo con esta multitud? Él quiere que se arrepientan. Porque la Biblia nos dice que cuando Jesús los miraba, Él tenía compasión de ellos, porque eran gente sin liderazgo, como ovejas sin pastor, y Él buscaba que se arrepientan. Él quiere ayudarles, Él quiere sanarles, Él busca restaurarles. Y lo que yo creo es que si tú nos estás mirando desde allá, desde el Perú, y no estás bien con Dios hoy, en esta noche o mañana, tú tienes que arrepentirte y venir a los pies de Cristo Jesús. Vemos que a veces la multitud es atraída a Jesucristo por causa de los milagros y las señales, a veces simplemente por lo que sienten o por el éxito que desean tener. Por ejemplo, tenemos a Lázaro que estaba muerto, pero al venir Jesús resucitó de los muertos. Volvió a la vida con un tremendo milagro y ahí tenemos a la multitud mirando. Entonces habían veces en las que estaban convencidos de que Jesús era Dios, porque eso no puede venir de un ser humano normal. Sin embargo, decidieron no ser discípulos. A veces se sentían rechazados o incluso se rebelaban por causa de la confrontación del Evangelio, con aquellos mensajes duros de Jesús cuando decía o estás conmigo o estás contra mí. Y luego lo dejaron. Y la Biblia nos dice en el libro de Juan, en el capítulo 6, verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban más con él, nos dice la Biblia. Dijo entonces a sus discípulos, ¿acaso queréis vosotros también iros? Y vemos que con los 12 Jesucristo era bastante directo porque eran el grupo que se dedicaría a salvar a las personas después. Con los fariseos Jesús era bastante duro porque eran hipócritas y tenían que arrepentirse. Pero la multitud era indiferente, pues a veces estaban con él, a veces estaban en contra de él. Sin embargo, Jesús tenía compasión de ellos. Pero recuerda a este grupo de gente, a esta multitud abarrotada, sin nombre propio, simplemente una multitud que se dedicaba a mirar, sin llegar a tomar una decisión firme de seguir a Jesucristo. Sin embargo, cuando vienes al arrepentimiento, Jesucristo te conoce por nombre propio. Es entonces que la iglesia no es una multitud. No somos un grupo de personas llamado iglesia que está yendo al cielo. Por ejemplo, la iglesia de Lima o la iglesia de Trujillo, que como grupo de gente se va a parar frente al trono de Dios sin un nombre propio. No, allí todo será personal. No, pues allí se verá las decisiones personales que tomaste estando en vida para saber dónde pasarás la eternidad. Y no todos se van a convertir en pastores, predicadores o misioneros. Pero todos nosotros sabemos que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y Dios quiere que seas un discípulo, un hombre que se posicione bien para seguir a Jesucristo. Aquí entonces tenemos a esta multitud que se ha convertido en el objetivo de salvación para Jesucristo. El problema es que muchos que eran parte de esa multitud querían permanecer dentro de esa multitud sin ninguna intención de querer salir de allí para ser discípulo de Jesucristo. Porque eso trae consecuencias. Te harás visible, tu nombre se hará conocido, ahora seguirás a Jesús y la gente te conocerá, pero algunos por eso querían evitarlo.
Así que ahora vamos a mirar el segundo punto, que es la facilidad con la que se influencia una multitud. Pues una multitud es muy fácil de influenciar, toda vez que es un grupo, porque si andas siempre en un grupo, eso va a causar algo en tu sentido de la responsabilidad. Yo no sé si alguna vez has escuchado al respecto del efecto espectador. Por ejemplo, a veces una persona en una situación desesperada se está ahogando y las personas alrededor simplemente miran sin reaccionar ante aquella necesidad. Y se dice que mientras más personas miren, menos está la intención de ayudar. O te vuelves pasivo y esperas, y mientras más personas se paran a mirar y esperar, menos personas tienen la intención de ayudar. Y a esto se le llama el efecto espectador. Y la teoría nos dice que mientras más grande es el grupo, menos es la intención de una persona en particular de poder ayudar. Y a esto se le llama el efecto espectador. Y la primera vez que se descubrió este efecto fue en 1964 en Nueva York, donde una muchachita de nombre Katie Genovese fue apuñalada en 20 minutos. Y la gente alrededor solamente miraba. 38 personas mirando una escena que duró 35 minutos. Esto en 1964 en Nueva York. No hicieron nada, ni llamaron a la policía, simplemente miraron sin ayudar y la chica murió. Y posteriormente le llamaron el efecto espectador, porque mientras todos estaban mirando, también pensaban cada uno de ellos, ¿por qué es que nadie hace algo? ¿O por qué es que nadie llama a la policía? Entonces, el efecto espectador es cuando estamos metidos dentro de la multitud, no sentimos esa responsabilidad de querer hacer algo al respecto. Y esa multitud simplemente miraba a Jesús morir. Nadie dijo nada al respecto. Y la Biblia nos cuenta que su única reacción fue simplemente sentirse un poco mal, golpearse el pecho y hasta incluso llorar un poco, pero sin hacer nada. La solución para este efecto es apuntar a alguien con el dedo y decirle, hey, tú, y nombrarlo incluso. Por ejemplo, decir y apuntar a Carlos, hey, Carlos, ven, ayúdame a rescatar a esa persona. O decir, hey, mira lo que está pasando, vamos a ayudar en este accidente. Pues de esa manera ya estás saliendo del grupo. Porque señalando a alguien específicamente así, lo sacas del grupo y así es como Dios actúa. Entonces Dios te apunta, te mira en la multitud y te dice, hey, tú, arrepiéntete de tus pecados, ven y sé mi discípulo y sígueme. Y aprende a pararte firme en la posición hacia Cristo. Dios te conoce por tu nombre. Él está tocando a la puerta de tu corazón. Incluso se atrevió a morir por ti en una cruz. Jesús conoce a cada uno de los que forman la multitud. A cada persona en particular, ya que seas hombre, mujer o incluso uno de sus discípulos dentro de la multitud. Él sabía exactamente quiénes eran los que estaban mirando allí. Incluso conocía cada uno de los pensamientos y a cada uno de ellos los llamó al arrepentimiento. Y vemos más adelante del proceso de la crucifixión. ¿Y por qué lo fue? Por causa de alguna fuerza demoníaca espiritual. Esa fuerza demoníaca que quería que lo crucifiquen, influyendo en las multitudes para que todas estas griten, ¡crucifícanlo! Y lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 2, verso 8, que dice, y la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hablamos de fuerzas muy malignas. Hablamos del propio Satanás y sus diablos involucrados en esto. Entonces vemos que la misma gente, o sea, la multitud, esa misma gente que había visto a Jesús entrar hace unos días a Jerusalén y le gritaron, Hosana, Hosana en las alturas, y ponían sus capas en el suelo y gritaban y se regocijaban diciendo que él era el Mesías. Y otros ponían hojas de olivo sobre el piso para que así Jesús entre cómodamente en Jerusalén. Todos ellos le daban la bienvenida reconociéndole a él como el Mesías, dándole la bienvenida dentro de Jerusalén. Unos días después fue esa misma multitud la que comenzó a gritar, ¡crucifícanlo! ¿Cómo puede ser posible que dentro del grupo seas tan fácilmente influenciable y no te sientes responsable en estos ataques demoníacos? Si no tienes una relación personal con Dios, va a ser muy pero muy difícil poder sobrevivir. Pero si es que sí tienes esa relación personal con Dios, dentro de la iglesia te vas a dar cuenta cómo esa relación personal te ayuda y te salva. Y esa multitud que una vez fue testiga de las señales y los milagros, vemos cómo es que esas señales no fueron suficientes para ellos. Necesitas una relación personal.
Años atrás, recuerdo muy bien la primera vez que visité al Perú, que me parece que fue en el año 2003, hace muchos años. Recuerdo que en esos tiempos me llevaron a predicar a uno de los mercados en Lima, Trujillo, y no recuerdo muy bien dónde fue, pero sí recuerdo que fue en la primera semana de este primer viaje, y estábamos entonces ahí reunidos en este mercado. Y estábamos predicando ahí en el mercado y varias personas que vinimos de Holanda estábamos predicando y oramos por los enfermos. Y yo recuerdo que fui uno de los últimos en predicar, no sé si fui el número 5 o el número 6, ya después de que todos habían levantado su mano para orar y ser salvos. Y yo pensé que ya no hay mucho por hacer. Entonces se me pidió predicar a mí en último lugar. Solamente quedaban los que ya no tenían esperanza, entonces me pidieron predicar a mí. Y entonces estaba yo allí predicando el evangelio y pude ver que algunas personas ya habían levantado su mano antes en otros llamados anteriores. Pero recuerdo muy bien cómo es que una mujer levantó su mano y vino hacia el frente por causa de una necesidad. Necesitaba sanidad. Y yo recuerdo muy bien que estaba predicando, y no sé por qué prediqué sobre la mujer con el problema de flujo de sangre. Y fue entonces que esta mujer se me acercó del montón y me dijo, ese es exactamente mi problema. De verdad que sí es mi problema. Yo tengo un problema de sangrado y tengo que visitar a los médicos a cada rato. Y yo no puedo funcionar de una manera normal. Por favor, pastor, ore por mí. Y pude ver cómo es que Dios tomó control en ese momento y entonces oré por ella y puse mis manos. Gloria a Dios que no había coronavirus. Y entonces oré por ella poniendo mis manos sobre sus hombros y ella se fue despedida, bastante agradecida. Y nunca supe su nombre, sino simplemente era una mujer. Y recuerdo muy bien que en la noche tuvimos que predicar en una clase como de estadio en alguna parte de Lima. Y yo recuerdo que estábamos predicando, Pastor Falk primero, después yo, y luego hicimos el llamado. Y cientos de personas respondieron, muchos. Y después que terminó el servicio, recuerdo muy bien, esa mujer se me acercó a mí. Ella tomó su decisión para Cristo en esa noche y después vino directamente para agradecerme. Y ella me dijo que cuando oré por ella, inmediatamente fue sanada. El flujo de sangre se detuvo como un milagro del cielo. Exactamente como en la historia bíblica, ella fue completamente sanada. A la mañana siguiente, ella vino a la iglesia y trajo a algunos familiares con ella y tuvo una experiencia personal con Dios. Ella salió en esa noche de la multitud de espectadores que estaban en ese estadio y tomó una decisión para Jesucristo, mostrándonos que eso tenemos que hacer. La multitud se reunió específicamente para ser espectadores de la crucifixión de Jesucristo. Y su enfoque era la cruz. En el año 2010 visité Israel y tuve la oportunidad de visitar el lugar donde se cree que Jesús fue crucificado. Y en ese lugar había una roca y allí nos explicaron que en realidad en la crucifixión a una persona se la crucificaba no en una montaña sino al lado de un camino. Y donde cada criminal tenía una señal en la parte superior de la cruz donde se le había escrito el delito que había cometido. Y así, cuando la gente pasa caminando, pueda mirar lo horrible que es sufrir la muerte de una cruz, pero también leer el crimen que esta persona había cometido. Y Jesús tenía una señal que decía, Rey de los Judíos. Y todas las personas que estaban ahí alrededor y aquellos que pasaban por el camino podían mirar su muerte, pero también leer el crimen que había cometido. Y se golpeaban el pecho, como una señal de tristeza, de luto, como una señal de preocupación también. Porque ellos pensaban que si Jesús muere, y en efecto Jesús estaba muriendo, pero ellos querían ver si es que Él verdaderamente era Dios, porque Dios no puede morir. Terminemos hoy en esta noche con un tema de que la fe debe ser personal, porque la fe es algo personal. Pues nosotros nos reunimos como iglesia. La iglesia no es simplemente un grupo de personas, sino es un grupo de individuos que han sido sacados de este mundo con el único propósito de ser reunidos como una iglesia. La Biblia nos menciona en el capítulo 7, verso 31 del libro de Juan, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Pero muchos de esa multitud posteriormente llegaron al arrepentimiento, pues ellos estaban en busca de la evidencia de que Jesucristo verdaderamente era el Mesías, de que era Dios, y llegaron a convencerse por causa de la historia y también por causa de todo lo que vieron. Pero todo esto los hizo pensar, y de toda esa multitud, de todo ese grupo de personas reunidas, algunos salieron de esa multitud cuando Jesús murió. De esa multitud donde no se describen los nombres, algunos vinieron al arrepentimiento. Pero también vemos que algunos nombres se dan a conocer en nuestra historia.
En Lucas 23, verso 50, y leemos: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. Era un varón bueno y también justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y aquí hay un nombre, José. Este nombre ha sido mencionado de uno que formó parte de un grupo, de una multitud presente. Lo que nos muestra es que si sales de la multitud, Dios te llama por tu nombre. Él está interesado en ti como persona, no como un grupo ni como una familia, y mucho menos como una calle o por la ciudad, sino por tu nombre. Como José, que aquí se puso firme. Si tú quieres ser parte de Jesucristo, tienes que posicionarte en Cristo y no ser más una persona neutral. José se paró firme y fue donde Pilato para pedir el cuerpo de Jesucristo. Ellos se posicionaron bien contra el pecado, contra la injusticia, contra las mentiras. Y él obtuvo el cuerpo de Jesucristo de parte de Pilato. Y José se paró bien, fue y pidió el cuerpo, y podríamos llamarlo ahora un verdadero cristiano. Y de esa multitud ahora vemos que hay un nombre. Y tomó el cuerpo de Jesucristo de la cruz, lo puso en una nueva tumba. Y este hombre debe haber sido muy rico porque solo los ricos poseían tumbas cuando estaban en vida. Ellos podían comprar su tumba mientras vivían, porque la gente de esos tiempos usaba su dinero simplemente para el diario vivir. Pues usaban su dinero para poder comprar alimentos y también la ropa del diario vivir, como hacían los judíos. Sin embargo, la Biblia nos cuenta en alguna parte del Antiguo Testamento, y es en el libro de Isaías, que Jesús fue en su muerte con los ricos. Cuando nosotros fuimos a Israel, podíamos visitar la tumba, el jardín de la tumba. También lo puedes ver por internet. Y la ubicación de este lugar es bastante cerca del monte del Calvario donde Jesús murió. Y se piensa que ese es el verdadero lugar donde lo pusieron, que hasta incluso pudimos entrar a la tumba. Y allí no hay una puerta, y entras y entonces puedes ver allí dos lugares para poner los féretros. Y hay dos lugares allí, uno que ya está terminado y otro que no. Y la Biblia nos dice que cuando Jesús fue puesto en esa tumba nunca más volvió a ser usada. Pues normalmente una tumba así era usada para muchas personas. Y se nota que el segundo espacio para poner el féretro nunca fue terminado. Entonces nos damos cuenta que lo que dice la Biblia es verdad, de que él estaba allí en una tumba nueva, con los ricos fue en su muerte. Y esa tumba nunca más fue usada. Por eso es que se cree que esa tumba verdaderamente perteneció a Jesucristo. 12 discípulos se les llama por su nombre en la Biblia. Por eso es que conocemos los nombres de esos 12 discípulos. Pero también está el grupo de los fariseos, de los cuales no conocemos ni un nombre. Sin embargo, de ese grupo de fariseos, uno de ellos salió hacia el frente y su nombre se da a conocer, es Nicodemo. Conocemos la historia registrada en Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Entonces, cuando sales de la multitud, es cuando Dios te conoce por tu nombre. Te volverás alguien familiar, tal vez famoso. Tal vez tu nombre no va a estar escrito en la Biblia, pero sí te darás a conocer con tu nombre en la iglesia. Y también en el cielo, porque así es Dios, quien quiere dejar un plan muy especial sobre ti. Entonces, salgamos de la multitud. No podemos permanecer allí, pues allí no te sentirás responsable. Sal de esa multitud y entra a la iglesia, pues es en la iglesia donde te harás conocido. Recuerdo muy bien cuando me salvé en el año 87, probablemente muchos de ustedes aún no habían nacido. Y recuerdo que llegué a la iglesia de Amersfoort y cuando entré solamente habían 2 personas. Éramos el otro muchacho y yo. Y el pastor Falk estaba predicando sobre evangelismo mundial. Fue entonces cuando miré al chico y se veía medio desorbitado por causa de las drogas y el alcohol, y me pregunté, ¿a quién le habla el pastor Falk? ¿O a mí o a él? Pues solamente éramos 2. Y no serás un anónimo en la iglesia. Pues allí Dios te conoce por tu nombre, pero también verás que viene la convicción de Dios sobre cada persona a través del tiempo, así como lo hemos visto pasar en las iglesias de Lima, en la iglesia de Trujillo y en todas las otras iglesias alrededor de nuestro compañerismo. Es hora de pararte firme en Jesucristo. ¿Las personas saben que eres cristiano? ¿Saben ellos que vas a la iglesia? ¿Les has invitado a la iglesia? ¿Saben ellos cómo vives y que tienes victoria sobre tus pecados? ¿Saben ellos que tú testificas a Jesucristo?
Porque la Biblia nos da a entender que la sal está con la sal y la luz con la luz. Y la sal es algo que da sabor, pero también se usa para preservar. Y en los tiempos antiguos la sal era bastante preciada. Y cuando una persona poseía sal, cuando la guardaba, tenía que guardarla sobre pieles de cuero por causa de que la sal no debía tocar la tierra de otra forma. La tierra, ese contacto podía dañar a la sal. En otras palabras, no puedes tocar este mundo. Si somos la sal de Jesucristo, no podemos andar tocando este mundo. Entonces, hay una separación de este mundo y deberíamos nosotros permanecer entonces en la luz. La luz trae dirección, la luz es visible. Y lo que Dios busca de ti es que seas una luz que brilla en la oscuridad, donde estés, donde vives, donde trabajes, donde estudies, en todo lugar. Y Dios nos llama con nombre propio, no llama a un grupo. Y la iglesia, que no es nada más que la reunión de personas, llamados de la multitud de este mundo, sacados de este mundo, y hemos sido traídos a una nueva vida, a una nueva manera de pensar, a la luz, a la iglesia, al reino de Dios. Entonces la iglesia no puede ser una multitud. La iglesia consiste en un grupo de personas con nombre propio. Todas las personas son diferentes. Personalidad única, talentos únicos. Tú no eres como el que está sentado allí a tu costado. Mira a tu alrededor. No eres como él, ni tampoco tú como ella. Entonces, una iglesia es un grupo de personas, cada uno con su talento personal y con su personalidad. Y en la iglesia siempre tienes a ese grupo que son el corazón de la iglesia, que siempre están allí desde el inicio y están siempre dedicados al servicio de Dios. Pero también tienes a estas personas que están un poquito más distanciadas, que simplemente vienen una sola vez a la semana, tal vez el domingo a la mañana. Y también tenemos a los visitantes. Pero la Biblia nos dice en este último texto, en Lucas capítulo 11, verso 33, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran puedan ver la luz. Así que, si tenías una vela en los tiempos antiguos, o una lámpara de aceite o de querosene o algo que tenga mecha, la tenías que usar solamente en las noches para poder dar luz a los lugares oscuros. Pues cuando tú cubrías la luz, por ejemplo, poniendo una copa encima, la luz desaparecía, pues le quitabas el oxígeno, entonces así el fuego se apagaba y la vela dejaba de alumbrar. Pero si la ponías en un candelabro, entonces sería visible. Y cuando alguien entraba a una habitación o llegaba de visita a una casa, lo primero que veían era la luz. Lo que significa que cuando tú entras al reino de Dios porque has escuchado el Evangelio y estás abierto a este y tomas una decisión para Jesucristo, es por causa de que has visto la luz, la misma que se te ha sido mostrada a través de la predicación al momento de hablar de Jesucristo. ¿Y cuál? Entonces es el resultado. Vivirás con gozo y unidad. Y también habrá pasión, fuego, adoración, dedicación. Cuando alabas, vas a querer tocar el trono de Dios a través de la adoración y la alabanza. La predicación toca tu corazón. Vas a querer venir a la iglesia, querrás tú ser parte del Evangelio de Jesucristo. Y también nacerán esas ganas en ti de expandir el gozo del Evangelio de Jesucristo. Pues cuando vienes al arrepentimiento, sales de esa multitud. Vas a pararte firme para Jesucristo y entonces querrás ser un discípulo. No solamente un convertido, sino también un discípulo. Un discípulo es aquel que quiere seguir los pasos de su maestro, pero también vas a querer hacer lo mismo que tu ejemplo, que estás siguiendo, como tu pastor y Jesucristo. Querrás ser igual, querrás hacer lo mismo que tu pastor hace en la iglesia, querrás crecer. Y como ya lo debes saber, eso te va a costar un precio porque eso no es barato. En estos días, muchas iglesias alrededor del mundo, las personas toman una decisión para Jesucristo, sin embargo después permanecen encerrados en la multitud, como las mega iglesias o esos grupos grandes de cristianos reunidos, que simplemente están sentados como espectadores, pero sabemos que ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que seas un discípulo y que después desarrolles ese llamado de ir y predicar el Evangelio, involucrado en ser un discípulo o en ayudar a la iglesia. Pues ya sea que seas hombre o mujer, deberías estar luchando por permanecer siempre en la iglesia, ganándole al pecado.
Existe ese error de pensar de que desde el momento en el que oraste la oración del arrepentimiento ya no tienes que luchar más contra el pecado y simplemente vas al cielo. No, eso no es cierto, pues cada día tienes que luchar contra el pecado para poder llegar hasta el cielo. Pero también hay más, y es que Dios te ha dado la fuerza y el poder para decirle no al pecado. Y eso no es todo, sino que hay más para tu futuro. Pues verás, aún recuerdo la primera vez que visité el Perú en 2003, y después de eso, he visitado el Perú 6, 7 veces y he visto el crecimiento de las iglesias de Trujillo, Lima. He visto a gente salir hacia adelante para luego predicar el Evangelio. Y ahora esas personas que tomaron una decisión para Jesucristo se han convertido en sal y luz, dando a notar que en Perú y en Sudamérica está presente el plan de Dios. Y tu vida no debe ser desperdiciada. Si tú tomas una decisión, no debes permanecer dentro de esa multitud. Y tienes que tomar una decisión, salir de la multitud para llegar a tomar esa decisión firme de vivir para Jesucristo. Ahora quiero pedirte que inclinen todo su rostro y también cerrar tus ojos, y esto es tan solo por un momento, porque quiero hacer el llamado y poner delante de ti la Amén. Ok, vamos a cerrar nuestros ojos hoy en esta noche. Acabamos de escuchar este mensaje, iglesia. El pastor Johan Haldeman nos está motivando ¿a qué? A salir de la multitud. Lo que pasa es que dentro de una multitud a veces es muy fácil pecar. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que a veces cuando estamos o somos parte del grupo y se nos presenta un pecado y el grupo nos juzga y nos dice, hey, ¿por qué no lo haces? No seas cobarde, ¿por qué no lo haces? Es entonces que lo que Dios está buscando hacer es, hey, sal del grupo, sal de la multitud. Es hora de ser responsable. Y hoy en esta noche, lo hemos visto a través de este mensaje. Es entonces, iglesia, que se vuelve importante que entiendas algo hoy en esta noche. Y lo que es necesario entender, mi estimado, es que la relación entre tú y Dios es directa, es personal. Dios no tiene una relación con un grupo. Dios tiene una relación personal. Lo que Dios quiere hacer es ser tu padre, tú ser su hijo. Establécete, mi estimado hermano. Es hora de que tu vida comience a brillar. Es hora, mi estimado hermano, de que Dios te use a ti como el instrumento que Él quiere. Pero para eso necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas ver cómo es que Dios hace la obra de salvación en tu vida. Y si lo quieres ver hecho una realidad, es hora de que te arrepientas. Si esa persona eres tú, te voy a rogar, te voy a pedir que levantes tu mano en el nombre de Jesús. Quieres pedirle perdón a Dios. Amén. Gracias por esos corazones sinceros. Nunca antes lo habías hecho. Hoy día lo quieres hacer. Levanta tu mano. Amén. Gracias por esos corazones sinceros. Siempre los niños. Dejad que los niños vengan a mí, dice el Evangelio. Dejad que esos corazones puros y limpios vengan a mí, dice Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hoy en esta noche, mi estimado hermano, Jesucristo está vivo. Lo que Él busca hacer es restaurar vidas. ¿Cuál es el problema que has vivido? ¿Cuál es la situación adversa, mi estimado hermano, que te aplasta? ¿Cuál es el ataque, mi estimado hermano, que busca que tú en realidad no tengas ese gozo que Dios prometió? Entonces es hora de venir a los pies de Dios. Es hora de decirle a Cristo, mi Señor, me pongo en tus manos. Tal vez necesitas reconciliarte con Dios, volviste a pecar. Y hoy en esta noche reconcíliate con Dios. Volviste a involucrarte en pecados. Dios te ama. Levanta tu mano en esta noche si esa persona eres tú en el nombre de Jesús. Aleluya. Hemos escuchado esta tremenda predicación. Dios no está muerto, iglesia. Jesucristo es Dios y Él está vivo. Jesucristo es Dios y lo que Él quiere hacer, mi estimado hermano, es buscar a los corazones que le necesitan. Buscar a los corazones, mi estimado hermano, que quieren establecerse junto a Él. El pastor Johan Haldeman vio el crecimiento. En el 2003 la iglesia de Lima, mi estimado hermano, era una iglesia pequeñita. Estaba todavía en el local donde siguen ahora. Pero era una iglesia de 30, 40 personas, tan así como nosotros. Estamos en el 2021 y ahora es la iglesia madre. Y yo te digo, mi estimado hermano, los planes de Dios son únicos y especiales hacia un futuro único y especial.
Entonces, ¿qué? Si el plan de Dios es único y especial, ¿por qué no venir a Él? Jesucristo es Dios y te está esperando. Levanta tu mano en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Qué, iglesia? Ok, es muy importante que entiendas quién es Cristo. Jesús es Dios, Jesús te ama. Arrepiéntete de tus pecados. De repente nos estás mirando en línea y quieres orar. Bien, vamos a orar. Repite conmigo: Padre Celestial, me pongo en tus manos en esta noche y te pido perdón por todos mis pecados. Pido que me ayudes a ser fiel. Borra todos mis pecados, mi Señor, es lo que te pido en el nombre de Jesús. Te agradezco porque fuiste a la cruz y pagaste el precio con sangre, con tu propia sangre. Moriste para darme vida. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, iglesia. Vamos a ponernos de pie. Si Dios ha hablado tu vida, ven al altar y habla con Cristo. Los demás vamos a cantarle esta canción a Dios. Okay. Vamos a decirle a nuestro Señor en esta noche: al borde de tu gran trono. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Por última vez, tu nombre es el vencedor. Amén, iglesia. Jesucristo es Dios. Él es bueno. Vamos a dar una fuerte alabanza a nuestro Padre. Amén, iglesia. Jesucristo es Dios. Él está vivo. La gente se quedó alrededor mirando a ver si es que Él moría. No era Dios. Sin embargo, no conocían la profecía, porque la profecía decía que tenía que morir. ¿Para qué? Para mostrarnos a ti y a mí que el precio se pagó. Por eso es que las palabras finales fueron: consumado es. Y hoy en esta noche Dios puede hacerte libre. Libre de todo ataque demoníaco, libre de toda opresión espiritual. Libre en el nombre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo salva y transforma. Y ese es el beneficio de esta noche. Vamos a terminar en oración. Padre bueno, muchas gracias, mi Dios. Usted resucitó de los muertos, bendito Dios. Gracias, maravilloso Padre, por todo ese amor que usted tiene, Padre mío, para nosotros. Gracias, bendito Salvador, porque es usted, mi Dios del cielo, aquel que restaura, aquel que da vida, mi Dios. Yo bendigo su nombre, Padre bueno. Y le doy gracias por esta iglesia, maravilloso Padre. Ayúdanos, mi Dios del cielo, a ser sal de este mundo, a ser la luz, mi Dios, a llevar el evangelio, Padre, a encontrar a las personas que le están buscando, mi Dios, a sentir, mi Dios del cielo, el momento en el que usted nos sabe, Él nos dice: hey, te pido que le hables a Él. Hey, te pido que le hables a Él. Ayúdenos a tener los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos para saber llegar a aquellos que usted nos quiere enviar. Yo le doy gracias, mi Señor, por esta hermosa iglesia, mi Dios, y la bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, iglesia. Que Dios los bendiga a toditos. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser el pueblo de Dios. Vamos a orar en esta noche por los alimentos. Sí, tenemos una torta para compartir. Es un cumpleaños de Peter, que cumple 2 años. Aleluya. Sí, de repente puedes ya cortar Sí, a todos aquellos que nos están viendo en línea, muchísimas gracias. Se perdieron la torta, lo siento. Chao, que les vaya bien. Nos vemos el miércoles. Dios les bendiga.
Aleluya. Y para los que estamos aquí, iglesia, vamos a cantar. Bueno, Peter se quedó dormido, ¿sí? Y vamos a orar.